Ustedes lo que hicieron por ahora fue usar las dos funciones por separado, extrae y hallar por separado. Entonces, si nosotros vemos cómo trabaja la función extrae, acá tenemos el ejemplo, dice extrae, y fíjense cuáles son los parámetros que nos pide la función. El primer parámetro dice texto, o sea, de qué texto quiero extraer algunos caracteres, ¿no? La posición inicial, desde dónde tengo que empezar a contar, o a extraer en realidad, y qué cantidad de caracteres quiero extraer. O sea, eso son los parámetros que pide la función extrae. Entonces lo que nosotros hicimos fue probar, ¿no es cierto? Pusimos, bueno, extrae y le dijimos, bueno, el texto está en C3. C3 en este caso es este primer nombre y apellido que está acá, ¿sí? Después le dijimos, bueno, ¿desde qué posición quiero extraer? Desde la primera, desde la posición 1, porque el apellido está primero, ¿no? Entonces desde la posición 1, desde ahí quiero extraer. Bueno, ¿cuántos caracteres querés extraer? Y yo puse como ejemplo 4. En realidad, en el caso de este primer ejemplo, tendrían que ser 9, ¿no? Entonces 9, ¿por qué 9? Porque el primer apellido tiene 9 caracteres. Entonces yo le digo, extraeme lo que está en C3, que sería Papazoglou Luis César, extraeme desde la posición 1, 9 caracteres. Entonces me extrae el apellido completo Papazoglou. El tema es que si yo esto ahora lo arrastro, lo copio o lo arrastro hacia abajo, los otros apellidos no tienen 9 caracteres, tienen menos o más. Entonces me doy cuenta que ese tercer parámetro, que es el 9, que es la cantidad de caracteres, eso tiene que ser variable, no puede ser fijo, no puede ser 9 siempre, tiene que ser variable. Entonces, si me pongo a mirar mis datos, mi texto, me doy cuenta que el apellido termina con una coma. Entonces, hay otra función que se llama hallar y que tiene 3 parámetros también. El primer parámetro me dice el texto buscado, o sea, ¿qué quieres buscar? Yo quiero buscar la coma, quiero que me diga la función hallar en qué posición está la coma. Entonces yo voy a saber pasarle a la función extrae ese número, pero restado 1, porque él me va a decir la coma está en la posición 10, por ejemplo. Entonces yo le tengo que pasar, no un 10, le tengo que pasar un 9. Entonces yo a mi función extrae le voy a pasar ese valor que encontré con hallar menos 1. En lugar de 10 le paso un 9. ¿Está? Entonces acá voy a poner una coma. ¿Qué quiero hallar? La coma. Bueno, ¿dónde querés buscar la coma? En C3, es decir, en esta celda donde está el nombre y el apellido del alumno. ¿Está? Y después me dice el tercer parámetro, dice número inicial, ¿desde qué posición querés buscar esa coma? Y ven que tiene corchetes, ven que dice número inicial, ahí, y está entre corchetes. Lo que está, siempre cuando hay un parámetro entre corchetes es que significa que no es obligatorio. O sea, no es obligatorio. Yo acá le puse 1, porque yo quiero que él me busque de la posición 1 la coma. Pero yo podría decirle, buscame de la posición 2 o 3. El tema es que si hay algún apellido con 2 caracteres, no me sirve, ¿sí? Entonces, buscame de la posición 1. Ahora, si yo no le pongo nada, si yo borro el 1, como no es obligatorio, es opcional, él lo que hace es buscarme igual desde la posición 1. ¿Está? Es decir, que si yo quiero buscar algún carácter desde otra posición que no sea la 1, ahí sí tengo que ponerle explícitamente el número. Tengo que ponerle buscame de la posición 5 en adelante. En este caso yo quiero que me busque de la posición 1. Entonces, ¿puedo poner 1 o no? Si yo no pongo nada, él me busca desde la posición 1. ¿Se entiende? Entonces, ya hice para que me halle en qué posición o que me devuelva el número de la posición donde está la coma en el primer alumno. Y me dice que está en la posición 10. Yo verifico, cuento cuántas letras tiene el apellido y efectivamente la coma está en la posición 10. Entonces ahora arrastro y autocompleto acá, ¿no? Y ahí me dice, bueno, para el segundo caso la coma está en la posición 6 y me doy cuenta que está bien, está en la posición 6, y en el tercer caso está en la posición 7, bueno, todo el resto está bien. Por lo tanto, volviendo ahora a esta función extrae, yo le tengo que decir extraeme desde el texto que está en C3, desde la posición 1, extraeme ¿cuántos caracteres? La cantidad de caracteres que está acá al lado, que yo ya calculé, que es ese de 10. Por eso acá pongo G3. Es decir, que en G3 yo tengo escrito el 10. El tema es que la posición 10 está la coma. Y yo le tengo que decir que me extraiga no 10 caracteres, sino uno menos. Por eso ponemos al lado de G3 menos 1. Entonces, ¿qué me devuelve G3 menos 1? Me devuelve 9. Porque en G3 tengo escrito el 10. Menos 1 me da 9.
¿Está? Entonces, lo mismo voy a hacer ahora para las demás funciones, las de abajo, ¿sí? Voy a arrastrar y voy a autocompletar porque ya lo arreglé, en la primera posición ya arreglé. Entonces ahora analizamos el caso de la segunda alumna que es Pérez. Entonces, nosotros le decimos extraeme de C4 desde la posición 1, ¿cuántos caracteres? Los que están en G4 menos 1. Y en G4 yo tengo un 6 menos 1, un 5. Por lo tanto me va a extraer 5 caracteres. Y Pérez tiene 5 letras, entonces está bien. ¿Está? Quirós, por ejemplo, me dice extrae desde lo que está en C5, desde la posición 1, extraeme lo que está en G5 menos 1. Y en G5 tengo un 7. Menos 1 es un 6. Y el apellido Quirós tiene 6 letras, entonces está bien. ¿Se entiende?